En esta oportunidad les traigo un ejercicio en el que vamos a tener que anidar funciones de diferentes categorías para crear un enunciado. Fíjate bien, tengo acá una pequeña base de datos que muestra el sexo, el nombre y apellido, el estado civil, la ciudad y el sueldo de un grupo de personas. En la columna H tengo que crear un enunciado según lo que muestra el modelo aquí en la parte inferior. Dice, la señorita Sousa reside actualmente en Chile, para ser exactos en la ciudad de Santiago. Se le ha asignado un sueldo que supera los $4.000. Ese enunciado tengo que crearlo utilizando los datos que se encuentran en las otras columnas. Entonces voy a empezar poniendo el cuadro de texto aquí en la parte superior para poder acercarme y mostrarte en forma más clara la barra de fórmulas. Voy a hacer clic en la celda H2 y para comenzar voy a escribir la función concat o también podrías utilizar concatenar. Esta función te va a permitir unir todos los fragmentos que vamos a utilizar para crear el enunciado. El enunciado comienza con la señorita, el señor o la señora, dependiendo del sexo o el estado civil de la persona. Entonces para esto vamos a usar una condicional con la función si.conjunto. Esta sería la estructura. Tenemos si.conjunto y en el primer valor lógico estoy considerando la función i, ya que debo poner dos condiciones. Le estoy poniendo que si el sexo es femenino y es soltera, debería aparecer como resultado la señorita. Como segunda prueba lógica estoy poniendo simplemente una condición que si es hombre, sea soltero, casado, viudo, divorciado, va a aparecer el señor. Y si no cumple con ninguna de las condiciones antes puestas, para eso pongo verdadero, para luego poner el valor si falso, debe aparecer la señora. Aquí hacemos la separación. Enseguida debo extraer el apellido de la persona, en este caso Sousa. Para eso voy a utilizar una función llamada texto después. Si no tienes la función texto después, podrías utilizar para eso también una combinación de la función derecha con largo y con hallar. Si no tienes claro cómo hacerlo, te dejo un enlace a un tutorial en la parte de la descripción del video. En este caso yo voy a utilizar la función texto después. Bien, sería texto después, va la referencia de la celda, y acá tengo que poner el delimitador, o sea, después de qué carácter quiero que haga la extracción. Yo quiero que haga la extracción después del espacio. Ese espacio tiene que ir entre comillas. Luego pongo mi separador de argumentos y vamos a continuar con el enunciado. Dice, reside actualmente en. Esto lo voy a escribir entre comillas y entre espacios. Enseguida separo nuevamente para el siguiente argumento de concat y aquí debo extraer la palabra Chile que se encuentra dentro de la celda F2. Para esto tengo dos opciones. O bien utilizo la función texto después, si es que tienes el Excel 365, puedes utilizar esa función. Y si no tienes esa función, puedes utilizar una combinación de derecha con hallar. Listo, ahí está. Texto después, indico la celda de la cual voy a extraer el texto. Y luego como segundo argumento pongo el carácter delimitador, que en este caso es un guión que debe ir entre comillas. Con eso estoy extrayendo la palabra Chile que se encuentra después del guión. Separo para el siguiente argumento de concat y aquí voy a escribir para ser exactos en la ciudad de entre comillas y entre espacios. Ahí está, vuelvo a poner el separador de argumentos y aquí debo poner la palabra Santiago, que se encuentra al comienzo de la celda F2. Para eso voy a utilizar texto antes. También podrías utilizar la combinación de hallar con la función izquierda. En este caso yo voy a utilizar texto antes y con esta función estoy extrayendo la primera parte del texto que se encuentra en F2 hasta antes del guión. Este es el delimitador nuevamente, el guión lo ponemos entre comillas. Luego viene una parte del enunciado que es un texto constante, que es el punto seguido, espacio, se le ha asignado un sueldo que supera los $4.000. Entonces aquí primero vamos a escribir el texto constante para luego llegar ya a la cifra. Aquí como ves he escrito inclusive el símbolo de dólar. Antes del punto seguido no hay espacio porque quiero que el punto seguido vaya pegado al texto, que en este caso es la palabra Santiago. Y después del símbolo de dólar sí he puesto un espacio, ya que no quiero que el símbolo de dólar vaya pegado al número. Aquí pongo mi separador de argumentos
Y para poner la cifra y que conserve el formato con la coma separadora de miles, debo utilizar la función texto. Y dentro de texto tengo que hacer el redondeo de la cifra del sueldo. Tengo que redondearlo hacia abajo hasta los miles. Para eso uso una función que se llama redondear punto menos. Ahí está, la función texto. Como valor le pongo redondear punto menos. Como voy a redondear tres cifras de enteros, debo poner un negativo 3 como segundo argumento de redondear punto menos. Como segundo argumento de texto pongo el formato, entre comillas, numeral, coma y tres numerales, para que ubique la coma en la posición correcta. Cierro el paréntesis de texto, separo y finalmente voy a poner el punto final entre comillas como último elemento a concatenar. Cerramos el paréntesis, enter y ahí está. Ya tenemos todo el enunciado. Voy a regresar mi cuadro de texto a la parte inferior para poder hacer la serie y observar cómo se generan los enunciados para todos los registros. Este es el ejercicio que quería mostrarte. Si te pareció interesante, como siempre te pido que por favor me dejes un like, compartas este video en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal Lernen Capacitaciones, dale clic al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes cada vez que hagamos un nuevo video. Y déjame un comentario diciéndome qué te pareció este tutorial. Sin nada más que decir, como siempre, agradezco tu atención y hasta la próxima.